¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente con Hora Política. Como siempre decimos, en este país, en esta ciudad, en esta provincia, no hay tiempo para aburrirse. Siempre hay cuestiones que convocan la atención y en función de esto vamos a tener 3 invitados que van a hablarnos de la cuestión provincial, nacional y también local. Pero además invitamos a Carlos Del Frade, que en su rol de diputado viene a contarnos que ha escrito un libro, creo que ya van 100 escritos, ¿no? Por él. Todo un récord. Todo un récord. Y la verdad que todo un desafío, porque en tiempos donde tenemos serias dificultades educativas para interpretar textos y cada vez se lee menos, escribir un libro es todo un hecho de coraje. Y también, Sergio, vamos a hablar con Juan Cruz Cándido, quien es secretario general de la Gobernación de Santa Fe, sobre todo lo que es el vínculo nación-provincia en este momento, y con Sebastián Chale, el secretario general de Gobierno de la Municipalidad de Rosario. También, tema transporte de pasajeros. Se viene esta convocatoria para el 4 de junio clave, ¿no? Todos los intendentes de las principales ciudades del país en el Congreso de la Nación para reclamar por los subsidios que la Nación le sigue adeudando, ¿no?, a estos municipios. Y bien, entonces nos metemos de lleno a los invitados de esta edición de Hora Política. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Este es mi recorrido. Me sumo. Quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. Todos, pero todos, hace 45 años compramos en el Emporio. Todos los modelos, muchas marcas, para todas las personas. Todos, sí, todos compramos en el Emporio. Seguinos en nuestras redes que se vienen grandes sorteos. El Emporio de la Zapatilla. 45 años caminando con vos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, y estamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale. Bienvenido, Sebastián. Un gusto, gracias por invitarme. Gracias. El 4 de junio está la gran concentración de los intendentes que van a reclamar el tema del subsidio del transporte. ¿Son optimistas? Sí. Mirá, no esperamos una resolución ahí mismo, obviamente, pero sí poder tener instancias con bloques legislativos, oficialistas y también de los distintos sectores de oposición. Me parece que la pertenencia también territorial de la composición del Congreso va a ayudar en eso. Vamos a poner, creo que vamos a tener la posibilidad, si se da como pensamos, de poner en escena nacional el tema con claridad, pero también de una manera constructiva, digamos. Acá no se trata de potenciar un conflicto porque sí, sino de establecer un criterio justo de distribución de un recurso que existe, al cual aportamos todos cuando cargamos combustible,
pero que no está volviendo y solo se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso requiere un cambio. Es insostenible. Era una situación injusta antes, muy injusta ahora, que genera hasta mucha bronca, digamos, en el interior por esa discriminación. Pero hay, incluso te diría, un canal abierto también con algunos funcionarios nacionales que también admiten esta cuestión. Es tan claro, es tan justo el reclamo que no merece mayor debate en esto. Pero bueno, hay que ponerlo en escena y avanzar en ese camino. Creemos que va a ser el inicio de esperamos un cambio legislativo que mejore la situación actual. Ahora, así como decimos que con las acciones últimas de la Casa Rosada los gobernadores terminan pagando el pato, también las intendencias le pasa lo mismo, ¿no? Digo, porque luce insoslayable la necesidad de tener que aplicar un nuevo aumento del boleto en la ciudad, por ejemplo. Sí, a ver, mira Javier, la cuestión del transporte, ustedes la siguen también desde hace tiempo. Viene teniendo un curso, digamos, hay una curva que es el costo de esa tarifa y los distintos aportes que van, y la tarifa obviamente, que va siempre muy de atrás. Lo que pasó en el último tiempo, ya desde noviembre, diciembre, con el salto brusco, sobre todo en combustible y en el valor con la devaluación, el valor de las unidades, que obviamente impacta sobre el costo, hizo que esa brecha se ensanchara mucho, ¿no? Se distanciaran las dos curvas mucho. Nosotros siempre planteamos, y en Rosario tenemos algunas herramientas como el fondo compensador, que no puede cargarse todo ese costo al usuario, pero con una salvedad acá. Cada vez son más los usuarios del sistema que tienen la tarjeta SUBE, con lo cual hay un aporte ahí para bajar el impacto, moderar el impacto y no afectar al grueso, que son trabajadores, que somos, bueno, quienes van a la escuela. Digo, SUBE más todos los beneficios que tiene el boleto educativo que es provincial y demás. Entonces, si logramos que ese universo se amplíe mucho más, creo que vamos a tener un sistema más justo, porque siempre, como en todo esquema de subsidios, hay quienes pueden pagar más, porque si no es injusto también la cuestión. A ver, ¿cómo se solventa hoy esa diferencia? Se está solventando con tributos que paga gente que no usa, o gente que, incluso un jubilado a lo mejor que tiene una propiedad con recursos de la TGI o de otro tributo, se está solventando. Y además son recursos que se los sacamos a otras actividades, digamos, se lo estamos sacando a lo mejor el mantenimiento de las calles o a la salud pública. Y hoy todo, el conjunto de las demandas que tiene el Estado, en este caso municipal, viene creciendo, y los recursos siempre van corriendo muy de atrás. Entonces, creo que es un momento oportuno, porque en Argentina, en definitiva, lo que se está discutiendo es esto. Ustedes hablaban del Pacto de Mayo, lo que se está discutiendo es con qué fuentes se van a sostener algunos servicios que debe prestar el Estado. Aunque a alguno le guste más, le guste menos, el Estado siempre tiene algunas funciones que son esenciales y que están definitivamente vinculadas a su esencia, ¿no? Digo, saliendo de los problemas estructurales como el transporte, la seguridad, hay otros problemas que hacen el día a día y que es el reclamo general cotidiano de los vecinos. Cuando estuvo el intendente aquí le preguntábamos que si era tan difícil coordinar con las empresas de servicios las obras. ¿Por qué digo esto? Porque las veredas se reparan, se vuelven a romper, el pavimento se repara, se vuelve a romper. Digo, en algún momento decían, bueno, cuando el gobierno provincial es de otro color político al de la ciudad, era aparentemente más complicado. El socialismo tuvo la posibilidad de gobernar la provincia y la ciudad y tampoco se pudo coordinar. Hoy hay posibilidad de coordinar obras con estas empresas de servicios para que no se rompa el pavimento recién hecho, la vereda recién reparada. A ver, yo no creo que tenga que ver con ese mismo color la posibilidad o no de coordinación. ¿Estamos coordinando mejor? Sí, estamos coordinando mejor, hay buena voluntad. Cuando en el municipio y en este caso en las empresas de servicios provinciales, pero también hay otras empresas de servicios, son privadas o que son concesionadas. Hay gente que se conoce, mira, vamos a estar en estos días también con gente del Litoral Gas, coordinando algunas acciones. Siempre es más fácil, obviamente, porque además se comprende del otro lado también la dificultad que presenta esto, el costo político que tiene. Yo decía, nosotros estamos hoy con muchos frentes de obra en calle y en vereda.
Y como bien decís, se termina y tenemos casos extremos, ¿no? Donde se ha terminado una obra y al momento del cierre, casi de firmar ahí el certificado de obra, llegó una empresa de servicios y la rompió porque hubo una emergencia y en esa emergencia no puede esperar, porque hay riesgo incluso, en el caso eléctrico o gas sobre todo, hay riesgo siempre. A ver, la necesidad de coordinación existe y yo te diría, lo importante en este punto es que podamos, obviamente de manera planificada, pero hacer las obras. Vivimos en una ciudad, en un país que tiene muchas falencias muy estructurales. Una de ellas tiene que ver con el tema de las infraestructuras. Tenemos barrios enteros donde todavía no tienen algunos servicios que son básicos y elementales. Entonces, yo digo, lo importante es que podamos hacerlo. Que podamos coordinar mejor incluso hasta la señalización de un corralito, que muchas veces es lo que genera un gran fastidio. Pero digo, es un momento de tanta carencia y tanta dificultad que yo prefiero, como estamos haciendo, avanzar efectivamente en un plan de obras que ponga a la ciudad en un estándar mejor del que tuvimos, por ejemplo, a finales del año pasado, donde teníamos los corralitos sin señalizar porque no había un contrato operativo en la empresa de aguas y obviamente eso nos genera... El 90% de la rotura de calle tienen que ver con agua, tiene que ver con problemas abajo del pavimento o del hormigón. Bueno, eso hoy se está revirtiendo, todavía falta mucho porque también la empresa está en una situación muy crítica, pero por lo menos tenemos una realidad distinta. Tenemos una empresa que se ha hecho de un presupuesto extraordinario para ejecutar obras en Rosario y tenemos obviamente al municipio con distintas fuentes de financiamiento haciendo muchas obras de calle y vereda. Queremos llegar a fin de año, o por lo menos a los últimos meses del año, con una foto de la ciudad muy diferente al del inicio, que fue realmente crítico. Sebastián, después de la ola de violencia extrema que registró Rosario en marzo pasado, ¿hoy la situación cambió? Sí, a ver, a mí no me gusta y el intendente tampoco, por eso respeto mucho también la prudencia, porque existen niveles de riesgo, pero está claro que hay una situación mejor, que no es la óptima, que no es la que deseamos, que queremos seguir avanzando porque no estamos bien, como dice, incluso lo dice el gobernador, no estamos bien, pero si también tomo la foto de diciembre o enero y la proyectamos, ni hablar en lo que fue el mes de marzo a partir de la saga de homicidios que tuvimos con esa coordinación comprobada luego en las audiencias imputativas, me parece que la situación es completamente distinta, pero además hay evidencia empírica muy directa, ¿no? Nosotros podemos dar cuenta de lo que son nuestros ingresos registrados al sistema de salud pública, especialmente el ECA, que es quien generalmente recibe heridos de armas de fuego y en algunos casos heridos graves, y la situación es otra, y si vemos homicidios también. Pero yo creo que aún todavía falta algo de tiempo también para resolver algunas cuestiones que necesitan recursos, y uno de esos recursos es el tiempo. Por ejemplo, mejorar situación carcelaria para poder, por ejemplo, aflojar la presión que hoy tienen las comisarías, que todavía siguen funcionando, alojando presos, y también avanzar algo más en algunas causas que son netamente del Fuero Federal, que por supuesto dio un salto cualitativo muy importante a pasar al sistema acusatorio, algo que veníamos reclamando hace tiempo. Entonces yo también destaco eso. Así como al Gobierno Nacional le cuestionamos esa cuestión del transporte y otras diferencias que hace con el interior, yo también como rosarino, como secretario de Gobierno de Rosario, tengo que reconocer que hubo cambios que se dieron en este tiempo a nivel de justicia y seguridad en el nivel nacional que no se dieron antes. Y eso también es bueno destacarlo, digamos, porque si no parece que hacemos un análisis con un sesgo muy marcado. Sí, de hecho el Gobierno Nacional toma una decisión y después la va revirtiendo de forma gradual, digamos, ¿no? Pasa con la educación y con otros aspectos. ¿La obra pública esperan un cambio en este sentido para aliviar las finanzas municipales? Sí, yo espero que sí. Espero que haya regla de juegos también más justa. Nosotros históricamente fuimos muy discriminados con la obra pública directa que venía de Nación. Bueno, siempre nos pasó. En toda la etapa anterior nos pasó. Ahora no hay obra pública, ni para los que son más cercanos al gobierno o para quienes son opositores. Entonces lo que esperamos no es tener ningún favor particular, pero sí en base a indicadores objetivos. En el caso nuestro, la seguridad, que hace que necesitemos, por ejemplo, de programas de urbanización, de integración urbana, se prioricen aquellos
municipios, aglomerados, el Gran Rosario, no solamente Rosario, el Gran Rosario, en base a algunas carencias estructurales que tenemos los aglomerados, ¿no? Grandes de Argentina, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Buenos Aires, hay un conjunto de necesidades que nos son comunes, producto de la masividad, la densidad que tiene nuestra región. En nuestro caso, además, hay algunas obras que están en curso y se frenaron y se están priorizando. Y hay algunas que son muy emblemáticas por lo simbólico. Por ejemplo, el Monumento a la Bandera, que desde ya es un monumento histórico nacional, digamos. No podría serlo otro nivel esa obra que no sea nación, justamente, aún con una fiscalización nuestra, pero con fondos que corresponden, que sean nacionales, porque así ocurre en Buenos Aires. Entonces, esperamos eso. Lo que hemos conversado incluso con algunos funcionarios francos que estuvo en la reunión de intendentes que se hizo en principio del mes de mayo acá en el SEC, es que, bueno, el segundo semestre y resuelto el pacto de mayo, bueno, ojalá sirvan estos acuerdos también para establecer algunas prioridades. Sabemos no va a ser el año de la obra pública, pero no se puede tampoco reducir a cero la obra pública y el mantenimiento, por ejemplo, la circunvalación o de los accesos por autopista, o el ensanchamiento de las autopistas, de los accesos a Rosario, que requieren ya un carril más, en caso de Córdoba y Buenos Aires. Esperamos que eso se pueda revertir, porque no alcanza solo con el esfuerzo de la provincia y la ciudad. ¿Esperan a Milei el 20 de junio? Tenemos, no digo confirmación oficial, pero sí extraoficialmente y por lo que circula también en algunos medios. El fin de semana hubo algunas noticias periodísticas que va a estar fuera del país. Ajá. Pues hay una gira por Europa que está prevista, G7, y después por lo tanto, bueno, más allá de que obviamente se va a invitar al presidente como siempre se ha hecho, no quiero arriesgarlo todavía porque no es oficial, pero esto ya ha sido noticia en algunos medios nacionales el fin de semana, que en esos días va a estar fuera de Argentina. Sebastián, muchísimas gracias. Gracias. No, por favor, un gusto. Gracias por invitarme. Seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. En el operativo de invierno reforzamos la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas. Realizamos recorridas diarias, diurnas y nocturnas, donde identificamos a quienes lo necesitan. Les acercamos comida y abrigo. Junto al personal de salud le brindamos asistencia sanitaria y les ofrecemos alojamiento en los refugios de la ciudad. Si ves a alguien que necesita ayuda, llama al 147. Escribí Rosario Bogar o comunicate con Munibor, Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Muy bien, y recibimos al diputado provincial Carlos del Frade. Carlitos, bienvenido. Un gustazo estar con ustedes. Gracias. Igualmente. Bueno, un nuevo libro, ¿ya vamos? Yo creo que superamos los 100 ya. ¿Más de 100? Sí. Bueno, estamos presentando Deudas y Saqueos, ¿eh? Un libro más que interesante y que, bueno, recién te decía, me parece que hay libros como el de Belgrano
que deberían ser recomendados para las escuelas, ¿no? Pues... El de Belgrano es un lindo texto porque nos recorrimos todas las provincias por donde anduvo Belgrano cuando se cumplían 200 años de la creación de la bandera, que fue el 27 de febrero de 1812, no el 20 de junio. Y tuvimos la suerte de recorrer todas las provincias y no llegamos a Bolivia porque nos quedamos sin plata. Mira. Pero la verdad que es hermoso porque cuando vos vas a las provincias te encontrás con la historia contada desde las provincias y es mucho más profunda que la historia que nosotros consumimos, que es la que siempre nos ofrecen desde Buenos Aires. Aún historiadores de cualquier ala, sean conservadores, de derecha o de izquierda, escrito algo desde Buenos Aires, siempre está mutilado. Mira. Y cuando vas a las provincias te encontrás con un bagaje de conocimiento hermoso. Y ahí realmente te emociona. Encontrar a Belgrano hoy en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán es maravilloso. De hecho, en Tucumán, cuando te dicen, estas son las famosas escuelas que le debían a Belgrano de hacía 200 años, y cuando ve lo que le construyeron, claro, decís con razón, Belgrano está en el billete de 10 mangos. Claro. No sabes lo que es esa escuela. Parecen 2 containers. Entonces vos decís, el tamaño de la mentira en la historia argentina está en esa deuda que tuvieron con Belgrano, que durante 200 años le habían prometido, porque él había donado la plata para hacer las escuelas. Cuando gana la batalla de Tucumán, lo declaran padre de la patria, él se niega a eso y le dicen, bueno, te vamos a dar el sueldo que te debemos. Con ese sueldo que le debían, el tipo dice, hagan 2 escuelas. Las escuelas se terminaron haciendo en el 2007. Insisto, parecen 2 containers. Y vos decís, esta es la dimensión de la mentira de la historia oficial argentina. Pobre Belgrano, por eso se murió en la pobreza, porque lo denigraron. Pero es un libro hermoso, ese sí que es un libro lindo. ¿Y los demás son todos tan buenos. ¿Y este deuda y saqueo? Esto tiene que ver porque el 1 de julio se cumplen 200 años del empréstito de la Baring Brothers, que, perdona la teleaudiencia, la hizo Bernardino Rivadavia, perdón por la mala palabra. Entonces lo hace Rivadavia con la Baring Brothers y esa deuda por 1 millón de libras esterlinas las terminamos pagando en 1904 como si fueran 3 millones de libras esterlinas y llegaron solamente 400.000. Ahora, esa deuda me da pie para pensar en otras deudas. Por ejemplo, lo que nos mutilaron del idioma español. Antes hablábamos 8.000 palabras, ahora hablamos 800 palabras. A menos palabras propias, menos pensamiento propio. Nos robaron la historia de los pueblos originarios. Yo cuento 30 historias de pueblos originarios del siglo XIX que son hermosas, pero absolutamente mutiladas, saqueadas de cualquier curso de historia. Hablamos de la forestal, que yo siempre digo, las Malvinas son argentinas, pero los ingleses nos deben el ecocidio de la forestal, 4 millones de quebrachos colorados, 3.000 millones de dólares. ¿Cómo le vendrían bien a los pueblos del norte de la provincia de Santa Fe que alguna vez le hiciéramos juicio a Inglaterra por eso que hoy debería ser una reparación bárbara para los pueblos del norte? O sea que hablamos de muchas deudas, de muchos saqueos, pero especialmente de la cuestión de la cabeza, las deudas de las dictaduras que todavía están vigentes. La verdad que es un libro completo y lo hice muy, pero muy ágil, porque era un libro escrito a lo largo de 30 años, pero absolutamente sintetizado para que sea un libro chiquitito, que se pueda pagar porque es muy caro editar, pero que se pueda distribuir especialmente en las escuelas, con la gente joven, como para ver, yo creo que va a haber una vuelta de la juventud a la historia argentina, como pasó en los años 90, y me parece que se van a encontrar con un texto lindo. Carlos, la recesión que está atravesando el país golpea fuerte, obviamente, a Santa Fe. Saqueo, es un saqueo, no es recesión, no es saqueo. Mira, me niego a decir crisis. Creo que es un saqueo planificado. Para colmo, hoy tuvimos la custodia, para que quede claro que somos una colonia yanqui. Hoy nos trajeron el 4º portaaviones más grande de la flota norteamericana frente al puerto de Bahía Blanca, que además está atravesado por el narcotráfico de una manera fenomenal. Hace poquito estuve en Bahía Blanca, están muy preocupados la gente de Bahía Blanca con esto. Es un saqueo cruel, además, por un presidente que es tan cruel como su patrón.
Entonces me parece que es muy, pero muy duro. Disculpame, Javier, que te corte, pero no es recesión, sino que es saqueo, bien, es transferencia de recursos de los sectores trabajadores, jubilados y pensionados a los que concentran y extranjerizan. ¿Y el escenario cómo estás visualizando? Pues tenés un el escenario, ¿cómo lo estás visualizando? Tenés un santafesino golpeado en el bolsillo, una industria totalmente acusando recibos de este estado de situación. No, yo lo que estoy pidiendo al gobernador Puyaro, al que lo conozco muy bien por otra parte, es que para mí se tiene que distanciar lo antes posible del gobierno de Milei, porque es enorme el dolor que le está produciendo a la gente de la provincia. El subsidio del transporte, el otro día la secretaria de Transporte de la provincia de Santa Fe lo dijo claramente, nosotros por mes le estamos dando 127.000 millones de pesos y los tipos no te dan nada, no te dan coparticipación, no te dan fondo de incentivo docente. Está desintegrando la nación, porque cuando vos asfixiás la provincia es porque no te importan las provincias. ¿Sabés qué me hace acordar, Sergio? ¿Te acordás Cavallo? Sí. Durante el menemato, que dijo que las provincias son inviables. Más o menos lo que dijo Sarmiento en el siglo XIX. Nosotros largamos Argirópolis, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y todo lo demás lo regalamos. Ese era el proyecto de Sarmiento. Cavallo lo toma, eso en la década del 90, y dice, hay provincias que son inviables. Este tipo lo hace. Ahogando así a las provincias, extorsionando así como la está haciendo, le va a producir un gran dolor a la provincia de Santa Fe. Imagínate dos empresas multinacionales como son Asindar y General Motors. La General Motors es la cuarta suspensión en el año. Asindar ya va por la tercera. Estamos hablando de cientos y cientos de familias. Ni hablar cuando entremos a discutir que por el puerto de Santa Fe, por los puertos de Santa Fe se va a ir mucha riqueza y va a quedar poco porque justamente está el Comando Sur del Ejército Norteamericano haciéndose cargo del Paraná. Estamos en un problema serio, por eso yo le pido al gobernador, al que conozco, que tiene una gran honestidad, una gran actividad, pero que por favor se diferencie porque lo va a sufrir mucho el pueblo de la provincia de Santa Fe. Carlos, digo, Milei es consecuencia de todo el desastre que tuvimos. Claro. Digo, ¿cómo se recupera aquellos que pretenden ser progresistas en un contexto como este? Digo, porque en definitiva Milei no sale de un repollo. No es un extraterrestre venido en un plato volador. Claro, y además, pese a los 5 o 6 meses de un feroz ajuste como el propio presidente lo reconoció, sí, sigue manteniendo un consenso. Sí, claramente. Yo tengo el privilegio que la gente me para en la calle, aún la que no me vota, y es muy lindo eso. Yo la verdad que estoy muy agradecido a la gente. Barrenderos, taxistas, mozos, maestras, y me dicen, mire, Delfrade, yo voy a hacer esto que estoy convencida, me dice una señora, un señor, esto que yo te digo. Me tengo que sacrificar yo para que mis hijas y mis hijos vivan bien. Eso es impresionante. Es un sentido religioso de inmolación. Yo me sacrifico a favor de una promesa que no sé si va a venir. Eso, ¿sabes cuándo me decía la gente? En el 95. Yo en el 95 no podía creer que lo hayan votado Menem. Yo fui un gil que lo votó en el 89, creyendo en la revolución productiva, el salariazo y todas esas cosas. En el 95, ni loco. Había triplicado la desocupación, habría triplicado la pobreza. ¿Dónde lo votaron más? En Rosario, en San Lorenzo y en Villa Gobernador Galvez. Los 3 lugares que había destruido Menem. Entonces le fui a preguntar, ¿por qué lo votaron? Y la respuesta fue la misma que me dijeron ahora. Me tengo que sacrificar yo para que mis hijos y mis hijas vivan bien. Es impresionante. Ese registro tan profundo en una persona que diga, yo me tengo que sacrificar, es un registro que obviamente, Sergio, le da un tiempo muy, pero muy grande al presidente. Y claramente eso hay que verlo. No verlo es no querer, pero hay que verlo. Ahora, frente a eso, igual sentimos la obligación moral y por lo tanto política de salir al cruce ante cada cosa que nosotros creemos que le va a causar dolor a nuestro pueblo. Hay que tenerlo en cuenta. Para construir una nueva mayoría tiene que haber algo nuevo, diferente, con dirigencia totalmente distinta. Y lo vamos a construir, porque siempre nuestro pueblo tiene esa posibilidad. Y además yo creo que estamos en el cambio de la marea. Como este muchacho sabe que no es el presidente, que es un gerente de Estados Unidos, el tipo pasea por todo el mundo y la gente ya empieza a darse cuenta de eso. Yo lo banco, pero ¿a quién banco? Si el que voy a ver en la cancha no juega.
porque decidió irse. Carlos, en marzo atravesamos una ola de violencia extrema gravísima en Rosario. Hubo una intervención, una respuesta de la Nación. Hoy se habla de una baja de tasa de homicidios. Sí. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cambió algo? Yo creo que cambió, en primer lugar, las condiciones de detención de los presos. Eso generó por primera vez en por lo menos 10 años, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, una especie de acuerdo muy transitorio entre bandas narcopoliciales que antes se mataban todos los días, especialmente Alvarado y los Monos, mejor dicho, Alvarado y el Guille Cantero. Momentáneamente se pusieron de acuerdo para que otras bandas menores, nosotros tenemos 46 bandas narcopoliciales en Rosario, pero hay 3 muy fuertes en lo económico, en el poder de armas, fundamentalmente Alvarado, los Monos, Rodríguez Grantón y después algunas más, pero esas son las más fuertes, pero siempre estamos hablando de los eslabones inferiores de la cadena de comercialización de este negocio. Se pusieron de acuerdo por las condiciones de detención más rigurosas y dijeron vamos a apuntarle al gobernador. Y efectivamente hicieron esa cuestión cobarde, asesina, desclasada de tirarle a la gente del propio barrio que alguna vez le dio cobijo. Eso, yo no sé por qué diablo ven tanta serie de Pablo Escobar Gaviria y todo eso, si tipo como el Guille Cantero o Alvarado matan a la gente de su propio barrio. Si alguna vez vieron algo y aprendieron algo, la única cobertura que te da es la gente que te dio cobijo si vos alguna vez tuviste respeto por eso. Bueno, se han convertido en cobardes, desclasados, terribles. Entonces, frente a eso, lo que vemos es momentáneamente esto que vos estás marcando, que ojalá siga. Yo no creo que sea un problema militar, yo creo que es un problema político, que hay que recuperar los barrios. Ojalá siga esta tasa de homicidio, pero temo que más temprano que tarde va a empezar de nuevo la lucha por el territorio, porque como son bandas narcopoliciales, barriales, del bajo de la cadena de comercialización, como viven de la sobra de los grandes cargamentos que se exportan, en algún momento va a faltar plata y va a volver la lucha por el territorio. Estoy convencido de eso. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Carlitos, ha sido un placer, ¿eh? Un privilegio para mí. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario. Avanzamos con el plan de calles, con intervenciones en 1000 cuadras, 45 barrios de la ciudad, 14 corredores prioritarios. En este mes estamos trabajando en la reconstrucción de las calles España, Alvear, Santa Fe, en el pavimento definitivo de Empalme, Las Delicias, Ludueña, Uriburu y La Guardia, y con tareas de bacheo en los barrios Tiro Suizo, 7 de septiembre y Echesortu. Más calles con nuevo pavimento. Municipalidad de Rosario. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en Hora Política y saludamos a Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe. Juan Cruz, gracias por acompañarnos. Javier, Sergio, gracias a ustedes. Bueno,
Se relanzó el Pacto de Mayo. ¿Qué expectativa puede generar esto después de tanto, ¿no?, que se ha hablado, tanta agua que pasó bajo el puente en los últimos meses? Bueno, yo creo que va creciendo la comprensión de que el sentido de los pactos es aquel en el cual los que participan del pacto están dispuestos todos a irse un poco enojados luego del pacto. ¿Por qué digo enojados? Porque todos sienten que cedieron algo y a nadie le gusta ceder. Entonces la idea de un pacto es cuando todos se van un poco contrariados, habiendo pactado, habiendo acordado, pero nadie siente que logró vencer al otro. Creo que estos meses que han pasado de intentos legislativos que se frustran por la cantidad de normas que se pretenden reformar en un solo texto y también de pactos que se vienen demorando, ojalá sirva esta experiencia que está haciendo el gobierno en este sentido para que se comprenda que quizás la mejor manera de que el pacto pueda concretarse es aceptar que hay otros sectores que tienen otras cosas para incorporar en ese pacto, poner en marcha antes de la firma un diálogo para ver qué es lo que se va a firmar, no solamente los títulos de lo que se va a firmar, y para que eso pueda reflejar el consenso, no solamente político. De nada serviría un pacto entre políticos, sería un pacto entre la casta, al fin y al cabo. De nada serviría si no incorporamos al mundo de la producción, al mundo del trabajo, al mundo de la educación, a ese pacto. Ojalá este replanteo que va a hacer el gobierno, habida cuenta de que ya pasó el 25 de mayo y que pacto no hubo, sirva para que también se pueda incorporar esta visión, no anular la visión del gobierno, no desacreditarla, no negarla, pero sí incorporar otras visiones que son las de otras miradas políticas, las de otros trayectorias, las de otras miradas que tienen sobre el país y sobre cómo hay que hacer las cosas. La verdad es que ojalá esto que ha ocurrido, que obviamente no es bueno para nadie, que no se haya podido hacer, pero sí sirva para que todos aprendamos la lección que nos dan estos tiempos. Cuando estuvimos con el gobernador hace unos días, unas semanas atrás, nos decía que más allá de que no compartía la forma con el presidente, sí reconocía que había canales abiertos con los ministros del gobierno nacional y que a través de ellos, junto con los ministros del gobierno provincial, fueron articulando algunas alternativas, algunos caminos alternativos de diálogo. ¿Esto qué estado está hoy? Hay mucha conversación con el ministro Franco, con el ministro de Economía. Eso nos permite, bueno, mantener por ahí algunos proyectos de la provincia o lograr, como se logró en su momento, que de los proyectos de ley, como el caso de la ley de bases, se retire todo el aspecto que afectaba directamente a la provincia de Santa Fe, el vinculado a retenciones, el vinculado a retenciones industriales, el vinculado a biocombustibles. Y bueno, vamos a intentar siempre en ese camino mantener un diálogo, porque nos sirve a nosotros, pero también le sirve al resto del país. Santa Fe es la provincia por la cual sale la mayor cantidad de producción de la Argentina, y tuvimos que dialogar y lo hicimos para ordenar el operativo de cosecha, y dialogamos y lo hacemos para trabajar en materia de seguridad pública con la ministra Bullrich. Así que hay un diálogo importante, que es fluido, que es bueno, y que ojalá a medida que el gobierno nacional vaya encontrando su método de gestión, pueda ir redundando en resultados para la provincia de Santa Fe. Algunas voces que integran Unidos, ¿no?, la coalición gobernante en la provincia, comenzaron a instalar la posibilidad. ¿Hay chances de que la Libertad Avanza se pueda sumar a Unidos en Santa Fe? Nosotros tenemos un frente político que además es un frente de gobierno. No se limitó el frente al domingo de las elecciones, sino que hoy convive dentro del gobierno, donde hemos acordado, lo primero que hicimos fue acordar un programa de gobierno, decir qué queríamos para Santa Fe y cómo lo queríamos hacer, como una hoja de ruta de lo que iba a ser el futuro gobierno, y se acordó antes incluso de resolver quién iba a ser el candidato, antes de las PASO. Sectores de la Libertad Avanza, sectores del peronismo, movimientos sociales, sectores del mundo del trabajo, del mundo de la producción, no necesariamente de la política, que quieran sumarse a este esfuerzo por el desarrollo productivo de la provincia, por mejorar la educación de la provincia, por mejorar la seguridad desde luego de la provincia, y que coincidan con nosotros en la manera en la cual lo tenemos que llevar adelante, son bienvenidos. ¿Y eso no puede generar cierto cortocircuito en una convivencia que hasta ahora está funcionando? Insisto, mientras acordemos
el para qué y el cómo, ya tenemos un frente donde conviven el Partido Socialista, el radicalismo, el PRO, la democracia progresista, la UCD, el Encuentro Republicano Federal, el GEN, el PDP, y podemos convivir porque acordamos muy claramente los objetivos. Si coincidimos con los objetivos y con el método de gobierno, podemos convivir todos los que estemos en esa misma dirección. Si hay un punto de coincidencia entre la política, entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que parece un hecho saludable, el hecho de poner en crisis, en discusión, temas para empezar a redefinirlo, ¿no? La provincia tiene también por delante una discusión en cuanto a la reforma constitucional, reforma previsional. ¿Cómo está trabajando el gobierno provincial en este sentido? Bueno, respecto a los dos temas que tocás, son temas obviamente de discusión de fondo, discusión legislativa. En el caso de la reforma previsional, que en realidad es de cómo hacemos para ponernos de acuerdo los santafesinos para que nuestra caja siga en manos de la provincia. Eso quiere decir que tenga la sustentabilidad necesaria para poder funcionar en manos de la provincia. Hay una comisión que se crea en la legislatura, pero que se aspira a que la puedan integrar sectores del trabajo, especialistas en materia previsional, en materia tributaria también, y obviamente el Poder Ejecutivo para poder hacer las reformas que no vulneren derechos de nuestros jubilados, pero sí que nos permitan planificar a futuro los próximos jubilados. No está en duda, en juego, el derecho a percibir la jubilación de los actuales jubilados, pero si seguimos por esta vía, si seguimos por este camino sin hacer ninguna reforma, dejando que todo siga como está, lo que no va a haber es jubilaciones para los que se tengan que jubilar dentro de 10, 15, 20 años. Y esa es la discusión que tenemos que dar. Y nosotros como gobierno provincial no vamos a dejar de dar ninguna discusión que parezca poco simpática, porque lo que no podemos hacer es perder la oportunidad de la provincia de Santa Fe de ser una provincia más ordenada, de una provincia más mejor planificada respecto al futuro y obviamente defendiendo a nuestros jubilados, a nuestra caja de jubilaciones y además en este acuerdo que queremos alcanzar, reclamar nuevamente lo que Nación nos debe en materia de compensación de ANSES con la caja de jubilaciones que ha vuelto a acumularse deuda y que obviamente eso también incide, aunque no es el 100% del problema, en la situación que atraviesa nuestra caja de jubilaciones, que el mes pasado tuvo 23 millones de pesos de déficit. ¿Y la reforma constitucional está dentro de los temas a discutir? Hay propuestas legislativas y es lógico que sean así las propuestas que vengan de allí, porque los legisladores son los que dan las herramientas normativas para que el Poder Ejecutivo y la justicia funcionen. Y seguramente han leído y están leyendo, como leemos muchos, que hay que modificar algunos aspectos de la herramienta normativa fundamental de los santafesinos, que es la Constitución, para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado santafesino, Consejo de la Magistratura, por ejemplo, darle mayores potestades de control a los órganos de control de la gestión, modificar el funcionamiento de la legislatura de modo tal de que sea más representativo del voto popular, por ejemplo en la categoría de diputados, donde no hay distribución por sistema DON de las bancas, sino por un sistema de mayorías y minorías que por un voto hace que uno se lleve la mayoría absoluta y el resto se quede sin posibilidad de construir esa mayoría. Bueno, hay cuestiones que hay que modificar, pero el Poder Ejecutivo está concentrado en gobernar el presente de la provincia de Santa Fe, en seguir más estrictamente el control de las cárceles para a través de eso controlar la calle, en estar muy atentos en materia productiva, a defender a nuestras industrias, a nuestros puestos de trabajo, en reformar la educación santafesina para que los chicos vayan a la escuela y aprendan en las escuelas. Esos son nuestros objetivos y nuestras preocupaciones. Obviamente los legisladores tienen quizás, por su responsabilidad y porque así es su función, preocupaciones más de fondo y más de largo plazo,
pero nosotros hoy estamos concentrados en lo que comprometimos en la campaña, en resolver problemas y en asegurarle a nuestros ciudadanos una democracia que dé soluciones. Juan Cruz, estatales, docentes aceptaron la última oferta salarial, aunque la situación general, el contexto sigue siendo preocupante. ¿Vislumbran la continuidad de un escenario de conflictividad en la provincia? Vamos a dialogar mucho. Nosotros tenemos la responsabilidad de, en un contexto de pérdida para todos, los rubros de la economía, lo puede decir un comerciante, lo puede decir un trabajador privado, un trabajador informal, un monotributista, cualquiera, un jubilado, desde luego, para hacer que nuestros trabajadores de la provincia de Santa Fe pierdan lo menos posible. Ya no estamos hablando ni siquiera de ganar, lamentablemente, porque es así el contexto de país en el que estamos. Pero a su vez también que el Estado santafesino siga produciendo bienes y servicios para el resto de la ciudadanía. Entonces es una tensión permanente que tenemos que zanjar con diálogo, y con un diálogo que no se corte nunca, entre asegurar que los docentes cobren el mejor sueldo posible y a su vez que se construyan aulas, en asegurar que la policía cobre el mejor sueldo posible y a su vez que haya patrulleros, asegurar que los empleados de la Administración Central cobren el mejor sueldo y a su vez que funcionen las oficinas y que la gente tenga un Estado ágil, activo y al servicio de la totalidad de los santafesinos. Entonces, en ese sentido, obviamente que vamos a dialogar mucho, vamos a trabajar para hacer eficientes cada uno de los sistemas y obviamente intentando que podamos dar estas discusiones sin afectar los servicios que el Estado le tiene que prestar a la ciudadanía, y más en momentos donde hacen falta mucho más que nunca al Estado abierto y funcionando. Juan Cruz, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra de Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para ser esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, intendente. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos, Kili 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Muy bien,
Y antes de seguir acumulando millas, el presidente estuvo en Córdoba. Estuvo en Córdoba, está partiendo a esta hora hacia los Estados Unidos, pero el sábado llegó el 25 de mayo, Sergio, el Día de la Patria, y sin embargo fue un acto sin pacto, vamos a definirlo así. ¿Por qué? Vamos a recordar que Javier Milei había fijado esta fecha patria como el día del anuncio del acuerdo con gobernadores y otros referentes políticos de la Argentina para poder materializar lo que es esta matriz de cambio, ¿no? El cambio de la matriz económica y social de la Argentina a través de la Ley Bases y del Pacto Fiscal. Sin embargo, ambas iniciativas siguen trabadas en el Senado Nacional. De todas maneras, mandó un desafío él, ¿eh? Sí. Él dijo que si no se aprobaba la Ley Bases, no iba a haber posibilidad de reducción de impuestos. Exactamente. Bueno, condicionó, busca un respaldo popular, prometiendo, ¿no?, una rebaja de impuestos. En este caso, el primer tributo que tocaría el Ejecutivo Nacional es el impuesto país, pero lo cierto son herramientas que está utilizando el jefe del Estado para tratar de destrabar el debate legislativo de estas dos normas que son clave para la gestión del líder de la Libertad Avanza, que afronta también una semana minada de turbulencias internas. Tenemos la posibilidad, la casi hecha salida de Nicolás Pose de la jefatura de gabinete de la Nación, legisladores aliados, Sergio, en la Cámara de Diputados Nacional, como ser del radicalismo, que empezaron ya a accionar junto al peronismo en temas esenciales como son los fondos para la educación pública, temas que realmente hackean lo que son los objetivos del jefe del Estado, pero también le dan un cierto baño de realidad. No todo es tan simple y no todo se puede imponer como pretende el jefe del Estado. Y da la sensación que el presidente o el gobierno nacional empieza a revisar determinadas cosas y a cambiarlas. De a poco, fiel a su estilo, empieza a recalcular. Habrá que ver si la muñeca política de la Casa Rosada, esta semana que está despuntando, logra allanar el camino a la Ley Bases, al Pacto Fiscal en el Senado de la Nación. Esa es la condición, ¿no?, que sigue poniendo Javier Milei para poder relanzar o materializar el relanzamiento de este Pacto de Mayo. Un anuncio que lo acompañó junto a la creación, ¿no?, de una comisión de la cual van a participar gobernadores, referentes políticos, empresariales y sindicales para precisamente monitorear o garantizar la aplicación de estas medidas que la Casa Rosada quiere poner en funciones lo más pronto posible. De todos modos, depende de lo que va a generar el terreno legislativo a lo largo de esta semana. Bueno, y el presidente piensa cambios y ya realizó uno muy importante. Que no sé si es tan bueno si salió ganando, me parece que no, porque entró Yuyito y salió Fátima. Está gracioso. Así que bueno, está complicado eso, ¿eh? Difícil. Vamos.